Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bien, vamos a continuar con las acotaciones sobre las piezas que quedaron pendientes. Las que están en amarillo son las que ya se abordaron en el video anterior y las que están ahora con el otro color son las que vamos a empezar a acotar. Les coloqué un inciso para podernos guiar. Muy bien, voy a continuar con la del inciso C. Bien, en esta pieza lo que tenemos que hacer es buscar su largo, su alto. Podemos ubicar esta longitud y con esas tres podría ser suficiente. Sin embargo, podemos agregar una medida angular para que quede más precisa el corte que se tiene que realizar. Esa es una forma. Y pues la otra tal vez sería que, bueno, manejemos aquí ambas acotaciones en paralelo. Esta acotación y la acotación total. Esta es una forma. Bien, vamos a seguir con la pieza D. En esta pieza también tenemos varias opciones. Podemos iniciar con la acotación total para despejar espacios y de ahí en acotación en serie podemos colocar la de 15 y posteriormente el escalón de 20. Vemos que ya no es necesario esta acotación. ¿Por qué? Porque ya tenemos la acotación total. Y de este lado izquierdo podemos agregar esta acotación y del lado derecho agregar la acotación de 15. Esta es una forma. La otra puede ser que no coloque la longitud total y coloque esta longitud y sigue siendo correcta. Bien. Ok, también puede existir esta opción. Quito esta acotación, quito esta acotación y alguien podría decir, bueno, quiero acotar este escalón y también indicar la acotación final, también es factible. Y aquí, ¿cómo saber la longitud total? Pues ahí sí puedo agregar esta longitud. Ahí no agarré bien la esquina o el vértice. Ahí está. De esta forma también es correcto porque estoy abordando todos los lados que debo de acotar. Bien. En el inciso E tenemos una pieza con varios escalones. Entonces podemos iniciar acotando esos escalones de 7, de 5. Bueno, aquí ya vemos como que quedan muy juntas esas acotaciones, entonces por ahí yo creo que no nos conviene. Pero si nos conviene, por ejemplo, acotar esta de 18, el escalón de 5 y de este lado podemos colocar la acotación final para lo que son las alturas. Ahora para lo que son los escalones, bueno, podemos acotar de este lado 5 y luego de este lado hacia abajo esta acotación y por arriba podemos manejar la acotación total para que no se estorben las acotaciones. Muy bien, vamos a buscar el siguiente inciso. En esta pieza colocamos una línea de centros para indicar la simetría y de esa forma pues colocar solamente las dimensiones por el centro. Y de esta forma, bueno, se entiende ya con ese eje de simetría que está proporcionada a la pieza, las dimensiones de la pieza. Ya nada más falta ubicar sus escalones o sus alturas. Y podemos indicar aquí mismo o de este lado, si del lado izquierdo la longitud total. Esa es otra
forma, o bien podemos acotar este escalón y después la acotación total. Bueno, vámonos con la otra pieza. En este es un rectángulo que tiene dentro un rectángulo, pero como colocamos una línea de simetría, pues ya se está indicando con esa línea de simetría que el rectángulo está precisamente a la mitad de esta pieza, pero a la mitad en sentido vertical. Entonces, ¿qué acotaciones necesito? Bueno, necesitaría el desfasamiento del centro a este lateral y el lateral completo. Y por arriba puedo indicar la longitud de este lado del rectángulo y esta longitud del rectángulo. Y por aquí puedo ubicar la longitud total. No necesitamos ubicar el centro porque con esta línea estamos indicando que ese rectángulo está hacia la mitad. Recuerden que el dibujo técnico es un lenguaje en sí, y con el hecho de que pongamos símbolos, tipos de línea, tipos de texto, acotaciones, ya estamos transfiriendo nuestro lenguaje del diseño hacia una fabricación. Esta es una forma, también lo podríamos ubicar de este lado. Podemos ubicar esta acotación desde este punto a este punto, teniendo la acotación total, o incluso esta acotación la podemos colocar en el lado derecho para que esté paralela una de otra y sigue siendo correcto. Bien, vámonos a la siguiente. También es una pieza que tiene simetría. Entonces, como tiene simetría, podemos indicar los escalones. 8. Podemos indicar aquí su longitud total. Y por este lado izquierdo, la longitud de esta cara. Bien, ahora nada más faltan estos laterales. Y ya nada más faltaría este lateral, entonces puedo ubicarlo desde aquí hasta aquí. Y tengo todas mis dimensiones. Pues de otra forma sí, puedo manejar una acotación total y ya de ahí 2 escalones. Y con eso sería suficiente. Esta ya la vimos en el video anterior. Vamos con la siguiente. En la siguiente tiene 2 cavidades que son iguales. Entonces lo que tenemos que hacer es especificar la distancia entre centros y la longitud total de esta pieza. Especificar a qué altura tenemos ese centro y la longitud total de este lado, que nos faltaría nada más el diámetro. El diámetro, como son diámetros iguales, se puede colocar con este agregado de 2x. Se puede indicar así o de momento lo podemos dejar normal. Y se entiende perfectamente que son 2 cavidades con el mismo diámetro. ¿Lo podemos dejar en radio también? Sí, sí también se puede. Podemos dejarlo indicado como un radio. Y sabemos que ambos radios son para las mismas cavidades. También otra forma para acotar. Otra forma para acotar sería considerando una esquina. Bueno, una acotación en serie. Desde este punto a este. Desde este centro a este. Y desde este centro a este. Esta sería otra opción. Es como se sientan ustedes más cómodos porque estamos en esos inicios del uso de acotaciones. Bien,
Ahora, en este caso son dos circunferencias, entonces o colocamos diámetro o colocamos radio. Podemos indicar el diámetro total y también podemos ubicar un radio para no empalmar las acotaciones. Sería como que lo más sencillo, pero también lo podemos ubicar con puro radio. Podemos indicar este radio sin problema, queda muy bien. Con esas dos acotaciones es suficiente. La siguiente pieza ya la abordamos en el otro video. Vamos a continuar con la siguiente pieza. Ok, aquí tenemos esta pieza que tiene pues algunas partes como complicadas, pero vamos a ir viendo, tiene varias opciones de acotación. Podemos iniciar aquí una acotación en serie y manejar una acotación total. Y en este lado podemos manejar esta acotación para cada parte y del mismo modo manejar una acotación total. Y aquí sí necesitaríamos indicar hasta dónde llega este corte. Y de este lado, en esta esquina, manejar un radio. Como es un radio de esquina, ya no necesitamos ubicar el centro, porque este radio va a ser el mismo que toque en este punto, al mismo que toque en este punto. Entonces, un radio de esquina no necesita más información. Con esa información es suficiente. Y aquí lo único que nos faltaría sería este corte. Con eso tendríamos suficientes acotaciones para poder fabricar esta pieza, o bien podemos manejar un ángulo entre esta abertura muy bien, y también con eso sería suficiente. Bien, entonces puede ser con este ángulo o incluso podemos manejar un ángulo con respecto a este lateral. Aquí podemos indicar que esto mide 30 y ya nada más 30 grados y ya nada más agregamos, bueno, podríamos agregar esta dimensión para que quede más completo. ¿Ok? Esa es una forma. Bien, nos vamos con el siguiente. Esta pieza es tubular, por lo tanto, lo que nos interesan son los diámetros, que serían estas partes que vamos a manejar, son los diámetros. Entonces vamos a manejar este. Ya nada más ustedes le agregarían el símbolo de diámetro. Tenemos este diámetro. Este diámetro es colineal a este, entonces no necesitamos dimensionar el que está en medio, pero sí este porque es más amplio. Ya tenemos todos los diámetros. Estos son ángulos de corte, entonces, o de desvanecimiento. Ahorita los vamos a indicar. Pero nos interesa indicar los escalones o la longitud de cada diámetro. Bien, entonces aquí podemos manejar esta dimensión y después indicar este ángulo. Igual de esta forma, indicar este escalón, esta longitud de este cilindro, esta longitud de este cilindro, porque este tipo de piezas son torneadas.
Bien, aquí podemos agregar que este desbaste es a 14 grados y ya nada más nos faltaría este ángulo. Como les menciono, este tipo de ángulo sí es torneado. Entonces, o lo más conveniente es indicar diámetros, alturas o espesores de sus diámetros y el desbaste que se va a generar como ángulo. Y en este caso también, este es un desbaste de 48 grados. Sí queda un poco empalmado, entonces vamos a proyectarlo de este lado. Por aquí, para que no se empalme. Entonces, cuando se esté torneando esta pieza, pues se tiene que considerar este cilindro de 18 con un desbaste de 48. Y en este un desbaste 45 y aquí un desbaste de 14 grados con estos diámetros. Esa es una forma. También podemos considerar una longitud total. Ok, entonces puedo considerar esa longitud desde este punto a este punto y es correcto. O lo puedo considerar desde donde inicia esta pieza. Para estos casos, porque este tipo de pieza lo que más impacta para su fabricación son estos escalones. Esto es donde se va a montar. Entonces aquí pudiera variar, pero bueno, la intención es dejar claro cuáles son las acotaciones que tiene nuestra intención de diseño y esta sería lo más, pues una forma muy práctica para el tornero de las dimensiones necesarias. Recuerden, aquí se le agrega el símbolo de diámetro. Ok, pasamos al siguiente. Aquí vamos con esta pieza. Bien, tenemos que, bueno, tiene escalones, tiene un cuadrado. Bueno, en el caso del cuadrado, nosotros dimensionamos y en esa dimensión, acordándonos lo que vimos en el archivo de PDF, si se le agrega aquí un cuadrito, ya indica que todos los laterales son cuadrados, o que todos los laterales miden lo mismo porque pertenecen a un cuadrado. Por lo tanto, también incluye ángulos perfectos de 90 grados. ¿Sí? Entonces, nada más aquí le agregan el simbolito de cuadrado y queda muy bien esa dimensión. Ahora vamos a ver las demás dimensiones. Aquí sí sería pertinente indicar desde dónde está surgiendo este cuadrado. Y pues bueno, esta longitud también. Y pues esta longitud sería conveniente indicarla de manera total. Y esta dimensión. Y para evitar que se vea como que poco estético, quito esa acotación y coloco una acotación final. Y así se ve más limpio el trabajo. Bien, ahora en los escalones, pues bueno, sí es necesario ubicar y después este lateral y después este lateral. Ok, y puedo manejar una acotación final o bien igual un lateral. Ahí está. Ahora, aquí me falta ubicar la altura de donde se ubica pues esta esquina de este cuadrado y después este escalón. O bien, esta puedo omitirla, ¿por qué? Porque si yo ubico esta longitud, observemos que de este lado ya tengo todas las longitudes. Entonces, en suma me va a dar el largo total. Y con esta acotación le resto al largo total y obtendría esta acotación para que no se me empalme. Y aquí, acuérdense que ya tengo el lado total de aquí abajo. Entonces aquí puedo agregar esta.
y esta. Y con eso es suficiente, pues, para que no se me generen más acotaciones y se tenga toda la intención del diseño sin tener más acotaciones. Puede ser de otra forma así, lo veíamos, puede ser que desde aquí iniciemos con la acotación en serie y cambiaría un poquito esta posición de acotaciones, pero lo importante es mencionar cuánto mide este escalón o este lateral, y si tengo una cota total, pues ya no necesitaría poner esta. Muy bien. Ok, vámonos con el siguiente. Esta pieza, vamos a ver otra que... Esta pieza que vamos a cortar, ¿tiene algún tipo de relación? Bueno, en este momento no, pero me refiero a la vista. Es decir, esta misma pieza es como si estuviéramos viendo esta, pero desde arriba. O sea, vemos esta pieza desde arriba y ahora nos vamos con la pieza viéndola de manera lateral. Si la veo de manera lateral, así se vería con las cavidades. ¿Sí? Las líneas punteadas, como les mencionaba, nos indican cavidades, como lo acabamos de ver en la otra imagen. Entonces, aquí que necesito, pues nada más su distancia entre centros, su longitud total, claro, su altura y sí, un diámetro. Entonces aquí ya nada más le agregamos el símbolo de diámetro. Puede quedar de esta forma o bien puede quedar de la siguiente forma, con acotación en serie desde este punto a este centro, desde este punto a este centro y desde este punto a este centro. Y sigue siendo correcto porque estoy manejando todas las acotaciones de tal forma que en suma pues me van a dar la longitud total. Ok, vamos con el siguiente. El siguiente tiene una circunferencia y un corte. Bueno, mencionábamos, es como si veamos una pieza de foamy, de esas que tienen partes para ensamblarse con otra. Bueno, entonces de frente vemos este lateral y hacia atrás tiene como que este hueco. Entonces podemos dimensionar de esta forma. Esa es una. Y su altura. ¿Qué pasa con la circunferencia? Bueno, en la circunferencia sería suficiente colocarle el diámetro o radio, dependiendo de lo que quieran usar. ¿Sí? Esa es una forma. ¿Y por qué ya no más ubicación? Bueno, porque, bueno, aquí no la extendí, pero se puede extender. Si yo extiendo esta línea de centros, yo ya estoy indicando que esta pieza es simétrica, es decir, que esta cavidad está colocada precisamente a la mitad de la pieza, desde la mitad horizontal y la mitad vertical, de forma vertical. Entonces, ya no es necesario colocar esta altura porque se asume que 20 entre 2 es 10. Entonces, esta cavidad se ubicaría al centro de la pieza. Otra forma de acotar. Puedo colocar nuevamente una acotación en serie. Aquí. En este punto. Y en este punto. También es otra forma alternativa para acotar. Si alguien dice, bueno, es que yo sí quiero manejar esta longitud, es válido. Desde este punto al centro. Y por acá manejar tal vez estas longitudes. Y esta longitud. Bueno, pero sí sería necesario ok. Bueno, voy a eliminarla de momento.
Y aquí podría yo ubicar esta acotación. Esa sería otra forma. Y colocar su diámetro por este lado. Esa es otra forma. ¿Y se sigue entendiendo? Bueno, vamos con la siguiente. En la siguiente observamos dos circunferencias que son cavidades y que a su vez tienen un radio que nos precisan en sí el ancho total de la pieza. Por lo tanto, lo único que necesitamos indicar es la distancia entre centros, ¿sí? Y tan fácil como anotar el diámetro y en este lado su radio. Y con eso es suficiente. ¿Cómo que es suficiente? Bueno, porque mi radio tanto de este punto a este punto es 10, como de este punto a este punto es 10, por lo tanto tengo 20 en total. Si tengo 20 de ancho, pues ya nada más necesito conocer la distancia entre centros y el diámetro o radio de cada cavidad. Y con eso es suficiente. Nos vamos con la última. En esta última pieza, sí es necesario conocer esta longitud del lateral hacia el centro y de este centro hacia este. Nuevamente consideramos que si esta circunferencia abarca todo el diámetro, su diámetro abarca todo el ancho de la pieza, pues con que ubiquemos el radio o diámetro, o sea, puedo ubicar aquí el radio de esta circunferencia y el otro radio, y aquí ubicar su diámetro y es suficiente. ¿Por qué? Porque nuevamente si este radio es de 10, desde este punto a este punto tengo un diámetro de 20. Ya no es necesario ubicar más coordenadas, digo más acotaciones. Y finalmente esta parte. Y con eso es más que suficiente. Ah, bueno, y dicen, ¿por qué no coloco una acotación de este centro, de esta circunferencia? Porque este centro, si yo extiendo la línea, pues es colineal a esta. Entonces, este centro está al centro de la pieza misma. Y eso sería todo. Todas las piezas ya quedaron nuevamente acotadas. Claro que pueden estar ahí jugando con otras opciones mientras tratemos de cubrir en la mayor medida posible las reglas de acotaciones. Bien, espero que les haya sido de utilidad este video y próximamente estaré subiendo el siguiente video que es para ver las vistas, proyecciones de isométrico, porque vamos a continuar con esos temas. Bueno, entonces hasta pronto y revisen sus tareas con respecto a estas acotaciones. Saludos a todos.